que a mí más me apasiona. Espero no ser muy desesperanzadora al final, porque realmente hablar de falla avanzada quizás para muchos es eso, un poquito de desesperanza. Quisiera más bien mostrarles qué hay en el futuro. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y es cierto que cuando me pusieron la charla de qué hay en el horizonte, uno tiene que plantearse de qué está hablando cuando está hablando de insuficiencia cardíaca avanzada, para reconocer que si en este momento somos más o menos 51 millones de colombianos y de ellos más o menos 1 millón padecen insuficiencia cardíaca, tenemos un promedio de 100.000 pacientes que van a tener falla cardíaca avanzada, y es ahí donde nos preguntamos qué es lo que sigue cuando nos enfrentamos a este diagnóstico. Y les decía que de primera instancia uno se para como en un horizonte un poco desesperanzador, porque estos son los pacientes que tienen mayor mortalidad, quizás los pacientes que van más fácilmente a fallecer al lado de nosotros en un programa de insuficiencia cardíaca o de trasplante cardíaco. Y uno sí quisiera ver qué hay ahora, no solamente en tecnología, sino en tratamiento farmacológico, etcétera, para ofrecerles mejores desenlaces y obviamente ofrecer esperanza, que es quizás lo que muchos de los pacientes avanzados llegan a donde nosotros pidiendo. Yo sé que todos conocen esta gráfica, la gráfica clásica del desarrollo de insuficiencia cardíaca. Yo creo que todos estamos en contacto con pacientes en cualquier momento del desarrollo de insuficiencia cardíaca, desde el debut, como nos mostraba el doctor Osmar en la charla anterior, hasta este estadio del que estamos hablando hoy. Y es ahí donde uno, al se alerta, se da cuenta que su paciente está con hospitalizaciones frecuentes, que cada vez llega más, se queda más tiempo y pasa incluso menos tiempo en la casa, y uno abre como el ojo a decir, ¿será que mi paciente ya está avanzado? ¿Yo qué le voy a ofrecer? Y a mí este tema me parece interesante porque quizás la carga de enfermedad a la que se le atribuye la insuficiencia cardíaca en el estadio D es lo que más perturba al paciente y a su familia. Esto tiene un efecto devastador en la calidad de vida y esa es la queja principal. Cuando uno habla con los pacientes con el estadio D, muchos ni siquiera le tienen tanto temor a la muerte porque ya lo han ido conversando con sus familias, sino que tienen este efecto devastador en su calidad de vida, un montón de síntomas que no logramos controlar entre hospitalización y hospitalización, un deterioro severo en su funcionalidad, permanecen en NIHA 4 usualmente, alta mortalidad, y hay dos cosas fundamentales, y es que los pacientes que peor están informados, que menos saben de insuficiencia cardíaca avanzada y cuidado paliativo son los estadio D, y conocemos muy bien en la literatura que no es lo mismo los cuidados paliativos oncológicos a los no oncológicos. Los pacientes de nosotros en insuficiencia avanzada poco tienen acceso a un paliativista que conozca incluso de insuficiencia cardíaca. Muchos de los paliativistas son excelentes en el cuidado oncológico, pero no en insuficiencia cardíaca, por lo que estos pacientes tienen poca accesibilidad a cuidados paliativos, poco conocen sobre voluntades anticipadas y quizás hasta nosotros mismos nunca le hemos hablado de este tema a los pacientes. Entonces, por eso les digo yo que no quiero mostrarles un panorama desesperanzador, pero sí entender que pararse frente al paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, uno está frente a muchos efectos en su calidad de vida y obviamente en mortalidad. Estos son los números de los americanos para el 2021 en cuanto a insuficiencia cardíaca avanzada. Estamos trabajando también, como lo mostraba en la mañana la doctora Saldarriaga, en conocer mucho más de la epidemiología de nosotros, incluso en avanzada, pero ¿qué sabemos? Y es que cada vez vamos a tener más prevalencia de insuficiencia cardíaca avanzada porque estamos haciendo las cosas muy bien en los estadios B y C en relación a moléculas y farmacología que nos permiten que estos pacientes vivan más, tengan mejor calidad de vida. Por tanto, con el paso del tiempo vamos a tener pacientes con más años que tienen o desarrollan insuficiencia cardíaca, y no estoy hablando solamente de función reducida, ahí también están metidos los pacientes con función preservada que también tienen falla avanzada, mejoría en el tratamiento y por supuesto en la supervivencia, por lo que estamos hablando de que aún vamos a tener una incidencia probable de 10% de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a llegar a estadio D, con una mortalidad que yo sé que no es ajena a ustedes, cercana incluso a los cánceres de peor pronóstico, como puede ser un cáncer de pulmón o un cáncer de colon, mortalidades a un año hasta del 75%, entonces esto es una enfermedad devastadora. Y lo otro importante es que esta es la distribución para el 2020 de ellos mismos con respecto a qué terapias se ofrecen en avanzada. Yo creo que esto va a cambiar un poquito cuando tengamos publicaciones más recientes sobre todo el ISHLT frente a qué pasó post pandemia, pero lo que es cierto es que para el 2020
En los Estados Unidos habían más o menos 3.000 implantes anuales de un dispositivo de largo término, 3.000 trasplantados y más o menos 3.500 se quedaban en lista de espera. O sea, estamos hablando de una relación 1 a 1 y esto es interesante porque ahorita les voy a mostrar que frente al camino esperanzador hay que empezar a pensar en alternativas al trasplante. Yo quise traer esta diapositiva porque más que mostrarles en qué estamos parados, aquí hay que entender que tenemos todavía dificultades incluso en ponernos de acuerdo en qué se denomina insuficiencia cardíaca avanzada. Y este es como un esquema de las diferentes sociedades que más conocidas, miren, esta es la americana, esta es la American College, estos son los europeos, y hasta hace muy poco, vamos a hablar de 2019, no coincidían todas las sociedades en decirnos a nosotros qué es tener un paciente avanzado, y esto es muy relevante porque si no estamos todos de acuerdo en que es avanzado, pues mucho menos vamos a poder ofrecer las terapias que están disponibles. Lo que sí es cierto es que todos coincidimos en que un paciente con síntomas severos, a pesar de manejo médico óptimo, y esto involucra también el uso ya de dispositivos de estimulación cardíaca adecuadamente optimizados, que además tiene una disfunción severa funcional y hospitalizaciones recurrentes, quizás es en lo que todos coincidimos que es el escenario de un paciente avanzado. Yo creo que esto sigue en construcción, sigue en trabajos continuos para que nos pongamos de acuerdo, y quizás uno de los acercamientos más bonitos que hay en la literatura es el consenso del 2019 de los europeos, donde la doctora Marisa Crespo nos muestra, creo yo de una manera muy práctica, qué es lo que se denomina avanzado para poder acceder a las terapias que están disponibles. Y ella nos recuerda que son todos los pacientes que tienen síntomas persistentes, disfunción cardíaca severa, y ojo que ahí es la primera vez que le dicen a uno, usted puede tener una falla derecha aislada, por ejemplo, y tener una insuficiencia cardíaca avanzada, o tener una falla preservada con péptidos predominantemente positivos que nunca depuran y tener una falla cardíaca avanzada, episodios de congestión sistémica de uso de hidrodiuréticos inotrópicos y cardiopulmonares, que ahí les pongo al ladito. Esto sigue en construcción, tenemos limitantes grandísimas cuando nos envían valoraciones para trasplante de pacientes muy jóvenes o que son derechos puros, donde nos dan cardiopulmonares muy buenas. Uno diría, este paciente no tiene todavía necesidad de trasplante, pero sí la tiene, por eso les digo que seguimos como aprendiendo de insuficiencia cardíaca avanzada. Y está esta mnemotecnia que yo sé que todos han visto en algún momento, que es el I need help, es una propuesta de que todos los que estamos en contacto con pacientes con insuficiencia cardíaca tengamos presente quién se está volviendo avanzado, porque como les voy a mostrar a continuación, no solamente si uno llega tarde, sino que si lo ve y no lo remite, no lo refiere a un programa, pues ese paciente se va a morir más. Y a mí esta gráfica me parece muy chévere porque es la modificación de la que les presenté al principio. Con mucha frecuencia esto es lo que le pasa a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Miren, esta es la primera hospitalización, la conoció un colega, ay, te hospitalicé, te puse diuréticos, llega otro, pero estaba de turno otro compañero, no tuvo presente que este ya es el segundo ingreso, esta vez llega a la unidad, le ponemos inotrópicos, ahí van 2. La siguiente, el paciente va para otra clínica porque no alcanza a llegar a la de nosotros, la ve la colega, ahí van 3, y lo que estamos es demasiado tarde para darnos cuenta que un paciente ya está avanzado, estamos como al final del camino y seguramente está muy tarde para ese paciente, porque eso es lo que nos pasa a nosotros en las clínicas de falla avanzada. Y lo que uno pensará es que, ¿será que el horizonte de los pacientes avanzados es esto, como el final del camino? Hay alternativas y alternativas que son las que hoy les voy a mostrar en cuanto a insuficiencia cardíaca avanzada y en cuanto al futuro de la insuficiencia cardíaca avanzada. Y de ahí que esta gráfica modificada de la anterior, de la historia natural, nos empieza a mostrar que hay cosas que podemos ir haciendo. Obviamente esta es la atención inicial, como ahorita lo mostró muy bien Osmar, de un paciente, por ejemplo, que debuta en un evento coronario agudo, pero fíjense que cada vez más, en cada uno de esos reingresos, hay opciones para presentarle al paciente, y esto es definitivo, porque si uno no tiene presente que ese ingreso que tuvo nuevamente, aunque sea por diuréticos, que alguna vez un residente me decía, pero ¿qué implicaciones tiene que llegó solamente por diuréticos? Es que la implicación es esta, y es que a medida que va llegando y llegando, pues el desenlace va a ser peor. Fíjense que entonces reconocer, no desde acá, sino desde este estadio, que el paciente está avanzado, va a cambiar los desenlaces definitivamente. Y ese universo de posibilidades es más amplio de lo que ustedes creen. Uno se pregunta qué va a hacer cuando ya todo falló. Pues esta es la propuesta que yo les traigo para la mañana de hoy. Siempre que estén parados frente a un paciente avanzado, primero que todo pregúntense si de verdad es avanzado y qué causa tiene, reversible o no. Optimicen manejo médico, piensen en opciones farmacológicas que no han usado, y si definitivamente esos 2 pasos están ya chequeados, entonces piensen en un grupo que le pueda dar a usted soporte avanzado a su paciente, llámese trasplante cardíaco, llámese asistencia ventricular, y no olviden que requieren cuidado paliativo.
¿Por qué les decía la reversibilidad? Nosotros nos llegan remisiones muy frecuentes al grupo de nosotros de trasplante de pacientes que quizás tenían opciones antes de, por ejemplo, tenían una anemia con una deficiencia de hierro muy importante que no habíamos identificado y eso probablemente le va a mejorar la funcionalidad del paciente. Esta defibrilación auricular a mí me parece súper importante. Un paciente que viene con 10% de fracción de eyección en sinusal y se mete a una FA, seguramente el empeoramiento se va a ver clínicamente y nosotros pasamos por alto ese nuevo evento en insuficiencia cardíaca. O las comorbilidades, yo les mostraba ahorita, es que los avanzados cada vez son los de más edades, o sea, tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen todo el sinnúmero de comorbilidades que no hemos tenido presente y que quizás son las que están empeorando el pronóstico de ese paciente, de ahí que tratar las causas reversibles es fundamental. Y si usted ya trató lo reversible y persiste con su paciente en insuficiencia cardíaca avanzada, pues le va a tocar empezar a tomar consideraciones del manejo, de ahí está súper importante mirar cómo puede manejar la congestión con otras alternativas de tratamiento, dosis altas de diurético, triple bloqueo tubular, acetazolamida o incluso nosotros hacemos en la clínica avanzada y nosotros SCUF para pacientes refractarios a la sobrecarga de volumen o incluso diálisis peritoneal sin indicación renal, sino únicamente para manejar congestión. Yo siempre les traigo la diapositiva de los inotrópicos porque todos hablamos mal y vilipendiamos a los inotrópicos, pero en estadios avanzados sí que son la única oportunidad que tienen nuestros pacientes. Y aquí les traigo casos de nosotros. Esta es Magnolia, una paciente que esperó con inotropía intermitente un trasplante el año pasado. Pasó de estar enlistada en marzo a poder tener un trasplante en mayo ambulatoriamente. Este en cambio es una historia no tan bonita, pero Leopoldo es un paciente avanzado, mayor de 70 años, que ingresó a la clínica de nosotros y estuvo en inotropía intermitente hasta que murió. Entonces definitivamente aquí están los inotrópicos y los inotrópicos siguen. ¿Qué hacemos cuando no hay más que hacer? Trasplante. Entonces el trasplante sigue siendo la terapia de elección en insuficiencia cardíaca avanzada, con supervivencias a un año mayor al 90%, en promedio 12,2 años, pero la semana pasada vino don Jorge a consulta conmigo y este señor lleva 25 años trasplantado. Entonces sigue siendo la terapia de elección para insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué podemos hacer alrededor de lo que pasa con insuficiencia cardíaca avanzada y trasplantes? Quizás donde están los nuevos horizontes, la escasez de órganos. Ahorita les voy a mostrar tecnologías para preservar más tiempo en isquemia fría los corazones. Este complejo mundo, una cosa es trasplantar, pero otra cosa es cuando uno está metido allá y su paciente llega con rechazo, llega con una infección, etcétera. Son estas cosas en las que está realmente el horizonte de la insuficiencia cardíaca avanzada. Y por supuesto el soporte mecánico circulatorio, que es quizás la alternativa actual para que muchos de esos pacientes que yo les acabo de mostrar en estadios D no fallezcan. Y es que siempre hemos querido sepultar cosas en insuficiencia cardíaca y más en insuficiencia cardíaca avanzada donde hay tan poco. El balón de contrapulsación es una de ellas. Sin embargo, yo tengo que decirles hoy que nosotros seguimos utilizando contrapulsación. ¿Por qué? Porque es fácilmente implantable, es de bajo costo. Hay publicaciones muy chéveres, esta por ejemplo del YAC, que les recomiendo que les den una miradita, donde dicen que implantes de diferentes o de sitios no usuales, o sea, no hacerlo por vía femoral, como este paciente que tiene la inserción del balón por vía subclavia izquierda, así estuvo casi 4 semanas en rehabilitación, aquí está empujándole el balón y finalmente se trasplantó en urgencia cero desde el balón de contrapulsación. Sigue siendo una alternativa para que estos pacientes no fallezcan en la espera. Y hay otras muchas máquinas y aquí se viene todo lo que ustedes conocen sobre el soporte mecánico circulatorio, tanto ECMO como asistencias ventriculares, con los diferentes mecanismos de canulación, bien sea central o periférica. Esta es una paciente de nosotros rehabilitándose, conectada a un ECMO, mientras que llegaba un corazón para ella. Entonces definitivamente el horizonte para estos pacientes ya son también las máquinas, porque es la alternativa y máquinas que duren más. Entonces ahí aparecen en el terreno los asistencias ventriculares de larga duración, que como les muestro en esta diapositiva, fíjense que el viraje que ha tenido el implante de asistencias ventriculares en el mundo es radical. Acá en las barras azules están los pacientes que solamente eran enlistados, en rojas puente de recuperación, pero en gris está en la terapia definitiva. Entonces utilizar en insuficiencia cardíaca avanzada asistencias ventriculares como terapia de destino cada vez es más útil. Nosotros lo estamos haciendo y quizás ese es el otro destino que pueden tener estos pacientes. Con una supervivencia así a 7 años, miren, el 51% de los pacientes están vivos a los 7 años.
Yo les mostré ahorita que nosotros tenemos en el programa de la cardio que lleva más de 35 años trasplantando pacientes con más de ese tiempo viviendo con su corazón donado, pero yo creo que ese es el futuro ante la escasez de órganos y ante la imposibilidad siempre de poder ofrecer a un paciente esta tecnología. Y fíjense lo bonito, este es el implante de nosotros, de un HeartMate 3, este es el equipo de nosotros incluso haciendo un reparo de una válvula aórtica que estaba insuficiente, en el mismo tiempo quirúrgico hicimos cambio valvular, implante de la asistencia, ese es el paciente con la asistencia ventricular, aquí se está rehabilitando también para irse para la casa y en este momento está en la casa y hay cosas muy esperanzadoras, como miren, pacientes que en el grupo del mundo como este de Filadelfia que tiene el 100% de sus pacientes vivos a 5 años. Entonces, ¿será que el horizonte de la insuficiencia cardíaca son las máquinas? Yo tengo que decirles que uno puede pasar de esto, de parecerles horrible a parecer que son tan amigables como Citripio y Arturito, porque creo que en parte eso es lo que nos va a ayudar. Y nos va a ayudar no solamente para asistir a estos pacientes mecánicamente, sino, si yo les llevo diciendo todo este rato que el trasplante es la terapia estándar, pues va a haber que tener algunas opciones. No sé aquí qué pasó. Y se voltearon todas, les va a tocar de lado. Pero lo que es cierto y es que buscar formas de preservación diferentes es lo que nosotros necesitamos. Miren, en riñón y en hígado ya lo hacen, en pulmón lo hacen, pero ya tenemos perfusiones vivo para trasplante de corazón. Es el tiempo de isquemia fría, o sea, el tiempo que mi grupo en Medellín se demora para ir a Bucaramanga para un corazón es relevante y es radical para poderle brindar más corazones y por eso 1 de cada 3 corazones en Colombia se pierde porque no hay un grupo que pueda ser capaz de ir a rescatarlo en el tiempo correcto. De ahí que si tenemos alternativas para conservar esos corazones por más tiempo, corazones que van a estar calientes, latiendo y con buena perfusión, van a permitir que tengamos más pacientes trasplantados. Entonces fíjense que las maquinitas, así me hayan jugado una mala pasada acá, sí son el futuro. Esta es una de las máquinas que es de Transmedics, que Transmedics ya hace en el mundo ex vivo para pulmón, lo está intentando para corazón, permite que este corazón se quede latiendo por mucho más tiempo, perfundido adecuadamente, con un tiempo de isquemia fría más largo y que el grupo que va a ir a rescatarlo, que puede estar en un lugar mucho más distante, pueda acceder a ese corazón y poderlo trasplantar. Removiendo al tiempo, por ejemplo, toxinas. Esto tiene muchas implicaciones que estamos estudiando, es decir, ese tiempo más prolongado de muerte cerebral, que tanto va a impactar incluso sobre la misma función. Nosotros hemos tenido experiencia de Takotsubo en pacientes que llevan mucho tiempo de isquemia fría porque fueron a rescatar el corazón a otro lado, entonces, ¿qué irá a pasar también con estos pacientes? Son cosas interesantes, pero yo tengo que decirles que eso ya tiene estudios clínicos. Este es el PROCEED 2 que se publicó en el 2015, miren, aumentaron 4 horas de tiempo de isquemia fría, esto es muy importante en países como Colombia, que no tenemos la robustez para poder rescatar todos los corazones en áreas distantes, entonces yo creo que ese sí es el horizonte. Y también el horizonte son las asistencias ventriculares que puedan soportar, por ejemplo, de forma inalámbrica al paciente, que no requieran un driveline, que se puedan cargar por vía Wi-Fi como lo hacemos o como conectamos el iPhone a veces al cargador externo. Eso es lo que se viene en insuficiencia cardíaca avanzada, porque quizás esto, poder soportar de forma biventricular a los pacientes, es lo que uno muchas veces quiere por la alta incidencia de insuficiencia derecha que tienen los pacientes avanzados, y esto es muy chévere. Esto no es un HeartMate 6, realmente son 2 HeartMate 3, o sea, que lo que este grupo hizo fue implantar una asistencia para cada uno de los ventrículos, biventricular, derecha e izquierda. Quizás, miren cómo se ve acá la bomba implantada en los 2 ventrículos, son experiencias de grupos que llevan mucho haciendo asistencia ventricular, pero quizás uno sí está pensando que tenemos de opciones en el futuro para poder soportar los 2 ventrículos de estos pacientes. Ese es el VivaCore Artificial, que también es otra alternativa. Yo sé que todos también han escuchado del SynCardia, que quizás es la tecnología de más tiempo para hacer Total Artificial Heart, pero miren eso tan chévere que se viene. Hay otras posibilidades de dar soporte biventricular en pacientes con esta bomba, por ejemplo, que tiene las 4 válvulas biológicas. Eso va a cambiar mucho porque todas las dificultades que tenemos en el manejo de compatibilidad sanguínea, de eventos trombóticos, de ACV, podrían modificarse si no tenemos que anticoagular, por ejemplo, a estos pacientes, con supervivencias muy interesantes. Estos son grupos que llevan 5 o 7 pacientes implantados y tienen supervivencias mayores a 2 a 3 años con corazones totalmente artificiales. ¿Qué más hay en el camino? Yo sé que todos vieron esto, la experiencia de xenotrasplante que tuvo el grupo de Maryland con
Este paciente ya fallecido, definitivamente esto hay que seguirlo explorando porque tenemos dificultades en la cantidad de órganos y mucho más. Los españoles llevan ya rato publicando sobre impresión 3D de órganos, quizás esa vaya a ser una opción. Y yo creo que hay cosas más bonitas en el camino, un poquito más esperanzadoras que lo que les mostré al principio, y una de ellas es esto, y es mi llamado hoy a la referencia oportuna de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Y aquí hay un statement del año pasado que nos dicen a todos: ojo, si usted identifica un avanzado, refiéralo. O sea, no hay forma de que uno no tenga presente que si su grupo no hace asistencia, no hace trasplante, no hace cuidado paliativo integrado, quizás las oportunidades de ese paciente en ese estadio sí se hacen mucho más cortas, y además que hay una ventana de oportunidad. O sea, no hay nada peor que nosotros recibir un paciente referido para trasplante que le tengamos que decir que no, porque todas esas esperanzas que tenían se van al traste cuando uno ya lo ve hipertenso pulmonar, cuando yo llego demasiado tarde. Y por eso es que eso también es lo que se viene, y toda la mañana hemos escuchado referencias acerca de inteligencia artificial. Definitivamente en insuficiencia cardíaca avanzada también hay que aprender a identificar más rápido a nuestros pacientes para referirlos. Estas son experiencias muy chéveres donde ellos demuestran que integrando en sus sistemas de salud inteligencia artificial, específicamente inteligencia aumentada, uno puede identificar más rápidamente pacientes con requerimiento de trasplante para que a uno no se le pasen y el paciente llegue oportunamente, porque es que si uno no identifica falla avanzada está condenado a fracasar. Por eso, por ejemplo, en Medellín estamos tratando de hacer redes integradas de insuficiencia cardíaca, comunicarnos entre todos, porque no todos tenemos que saber trasplantar ni hacer asistencia ventricular, por ejemplo. Yo quiero dejarles esta última diapositiva para que tengan presentes en Colombia cuáles son los centros trasplantadores. Estas son las 4 ciudades donde se puede trasplantar con 9 centros, y estas son las 3 ciudades que hacen asistencia ventricular con 4 centros. Tener presente eso quizás es lo que nos puede ayudar a mejorar este camino tan oscuro que les mostré al principio, ir a un camino un poquito como más bonito, más esperanzador, porque esto es lo que les quiero dejar al final de hoy, es que hay que identificar y referir a tiempo a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, hay que saberlos valorar para clasificar adecuadamente, para seleccionar la terapia, no olvidar el cuidado paliativo, y esto es muy importante, uno no puede dejar abandonados a sus pacientes con falla avanzada si vayan a fallecer, porque ese acompañamiento es lo último que ven en la luz del camino los pacientes avanzados. Muchas gracias.